Bueno, pues sí, continuamos con el tema de la economía, licenciado, y Claro. Entonces, el corte y lo cortamos. A ver. Lo grave de este asunto es ver cómo el secretario de Hacienda y Crédito Público del país, que tal y como se maneja aquí parecería que es entre el gerente de ventas y el secretario de Relaciones Internacionales. O sea, cuando habla de la economía, un tema que le preocupa a tantos mexicanos, se refiere se dirige a la cúpula. O sea, vamos a decir, no a la gentuza, que somos la mayoría, sino a la gente, a los inversionistas y demás. Utiliza una serie de términos inentendibles definitivamente. Arranca diciendo que el proyecto mexicano incluye no solamente la economía de los ciudadanos, sino también el crecimiento económico del país. Yo no entiendo esa disgregación de ideas. O sea, me parece que ya compite una cosa con la otra, o se complementan, alguna tiene alguna preferencia. Digo, no me parece apropiada. En un solo renglón, aun cuando inicia diciendo que el problema de los monopolios y la violencia es lo que está frenando la economía, yo no veo ningún referente a algún compromiso ético y de persecución a la corrupción por parte del gobierno. Entonces, ¿de dónde viene el problema de la violencia? Viene de la corrupción. ¿De dónde vienen los monopolios? Vienen de la corrupción. Dice él que son los mayores problemas y sin embargo no toca para nada el tema. Entonces parece ser que al ciudadano común y silvestre, al mexicano común, no nos está vedado enterarnos de estos temas que son para gente de otro nivel, y que parece que no estamos en la cartera de estos señores, ¿no? ¿Esto lo dijo en Washington? En Washington lo entrevistan. A lo mejor pero para el Universal, pues digo... A lo mejor su público objetivo de ese escenario, pues era cambiar la imagen que tiene México en el extranjero, ¿no? Y decir que todo está bien, todos en calma, vengan a invertir. Pero, la verdad, coincido con usted, no es nada más esa parte. Pero mira, ¿y el mercado interno? En el 2013, tú dices de mercado interno, Luis, y es algo importante, porque en el 2013 le echamos la culpa a todos los factores externos, es decir, la demanda de Estados Unidos no jaló como esperábamos, la recuperación de Europa no fue tal, pero creo que en el 2014 nos estamos dando cuenta, o nos está cayendo el 20, que hay dos grandes factores eminentemente internos de lo que puede y debe hacer el gobierno federal, que no están al menos teniendo, no digo que no lo estén haciendo, que no están teniendo los efectos positivos deseados en la economía. El gasto público, traen ya ahora cero subejercicio, ¿de acuerdo? Claro. Y si creemos lo que dicen los subsecretarios de Comunicaciones y Transportes, bueno, ya es cero subejercicio. El problema es, entonces tenemos un dilema mayúsculo, porque si el gasto ya no nos está alcanzando para que la economía se levante, se sienta y funcione, entonces el problema es más de fondo. Son 3 meses que van, no perdamos de vista. Ya entramos al 4.º mes. Sí, no estamos a 2 de enero, Sí, sí. Y muchos empresarios y mucha gente de IP dice, lo que urge es que acabe 2013, porque parece que llevamos 15 meses de 2013. Entonces, el problema económico sí es verdaderamente grave, y creo que para cumplir con el pronóstico de 3.9% que quiere mantener, se ha mantenido ahí Luis Videgaray, tiene que venir un segundo semestre, porque no hemos visto en los últimos años, es decir, que el crecimiento sea superior al 5 o 6%. No, pero no. Entonces, se ve de verdad muy complicado, y creo, sin ánimo de estigmatizar una propuesta, pero en esta mesa se dijo, la reforma fiscal, tal como viene planteada y a la que le metió mano el PRD, va a frenar la economía, va a meterle un freno de mano a la economía, y creo que hoy es lo que estamos viendo. Roberto, ¿tú qué piensas? Porque la verdad, escuchamos al presidente, habla con tanta seguridad que da la impresión de que los que están mal son algunos de los secretarios del ramo de la economía que viven un sueño de no realidad. ¿Tú qué opinas? Porque algo está pasando y la gente ya está perdiendo la paciencia de que por un lado se habla de una inversión muy fuerte en construcciones y los constructores dicen, pues a mí no me ha llegado nada, no hay nada. No hay contrato. Serán los constructores chicos los que se quejan.
porque le dan a los grandes. No sé, no entiendo yo en lo personal qué está sucediendo. Si vemos una situación posiblemente de apariencias, pudiéramos decir que un gobierno se asemeja a la maquinaria de un reloj. Si uno de los engranes falla, falla toda la maquinaria. Entonces, creo que a partir de lo que hoy está percibiendo la sociedad, lo que analizaba Pepe con la encuesta de Buendía, Laredo y Asociados, pues nos permite ver el reflejo de la situación que la gente opina. Una cosa es la percepción que tengan ahí arriba, pero otra es la percepción que tengamos nosotros los ciudadanos. Es cierto lo que dice totalmente Carmen, es cierto lo que dice el licenciado Sepúlveda. Creo que al final de cuentas lo compartimos en la mesa el análisis. Y si eso nosotros nos lo analizamos o lo comparamos con el rango de aprobación que tiene el presidente de la República, de todo el escenario de las encuestas que también habla Buendía, Laredo y Asociados en su análisis, solamente Consulta Mitofsky y Reforma pueden ser las más condescendientes, que casi lo ponen en situación de empate con la aprobación de la desaprobación. BGC, Telefónica, Vivienda, Buendía, Laredo, Parametría, Ipsos, Vinsa, GEA-ISA, todas están dando al presidente con un rango de desaprobación muy alto. Entonces, bueno, hoy nos asemejamos, o la opinión de los ciudadanos, simplemente se está viendo que la percepción no es aprobatoria hacia la gestión del presidente de la República. Pero bueno, va acompañado de muchos factores. O sea, no podemos nosotros alegar o apelar a que simplemente el factor interno es el que nos está dañando. Hay muchos factores también de índole global que también están afectando, y veíamos la declaración que hablaba de lo que platicaba la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, en el escenario que decía que el repunte de la actividad de las economías avanzadas está compensando la desaceleración que traen las emergentes. Lo que estamos viendo es un reequilibrio de las fuerzas económicas mundiales, pero aún así, ella refiere que el crecimiento mundial es aún muy lento y muy débil. Entonces, bueno, pudiéramos decir que el escenario de nuestra economía a nivel nacional se debe a situaciones multifactoriales, unas del orden global, otras del orden interno, que bueno, que sí hay que poner en orden la casa, porque el crecimiento y la inflación en los propios análisis que se han reflejado para el mes de marzo, los analistas y lo que señalaba el Banco de México, era que el crecimiento en el tema de la inflación iba a ser del 3.9%, menor al del mes de febrero. Pero bueno, este no es en nuestro escenario, eso no es lo que estamos analizando, sino el crecimiento de nuestra economía. Y bien lo que decía Pepe, pero en un sentido lo que decía Pepe, y nada más para concluir, que si el gasto corriente del gobierno federal no nos está ayudando para impulsar la economía nacional, desgraciadamente creo que estamos tratando de buscar una aspirina a un dolor de cabeza que viene a partir de una enfermedad más grave. Entonces, bueno, aquí creo que la intervención o la cirugía va a ser mayor en razón de lo que se le tenga que hacer a la economía obligadamente a nivel nacional para que pueda impulsarse el desarrollo nacional. Pero a ver, nos dicen por un lado que ya va a haber dinero, claro, se va a invertir mucho en la construcción por una razón, es la que más genera mano de obra, y al final hacemos un análisis, Pepe, y vemos que todo sigue igual, o quién sabe, peor. Sí, peor. ¿Qué explicación le podríamos dar a nuestro auditorio? Porque la verdad está difícil. Totalmente de acuerdo, y yo diría lo siguiente: el tema de seguridad es grave en México. Es decir, nadie puede minimizar lo que está pasando en Michoacán, lo que ha pasado en el Estado de México, Tamaulipas, etcétera. Pero creo que en el sexenio de Calderón, además que era una novedad, el tema tocó fondo en cuanto a la preocupación de la gente. Eso me lleva a pensar que la aprobación presidencial está baja por el tema económico. Eminentemente es el tema económico. Estoy de acuerdo. Es decir, tiene que ver, lo decía Ricardo Rafael en una mesa de análisis con María Amparo Casar, que la verdad me parece una analogía muy interesante. Que ahí fue donde empezaron a hablar sobre la encuesta. Pero decía, mira, los mexicanos estamos todos metidos en un avión que nos dice que ya va a despegar. El piloto nos dice desde la cabina, agarren, pónganse el cinturón, abróchense por favor, porque ya vamos a despegar. Pasa una hora, pasan dos, seguimos en la pista y el avión no se mueve. Pero además el piloto sigue diciendo que el avión es ultramoderno, potente, para competir a nivel global, que le da 3 vueltas al mundo sin recargar turbocina, en fin, que tenemos la nave de naves, pero el avión no se mueve. En muchos sentidos es lo que le pasa a nuestra economía. Oye, eso es un súper ejemplo. Vamos a ser la potencia de potencias en el campo energético, autosuficientes, vamos a tener también mayor solidez fiscal,
dada la reforma del año pasado, y qué decir de la reforma financiera que va a permitir que se preste más y a una tasa más baja. Eso es lo que nos dice el piloto por la cabina y es lo que escuchamos nosotros sentados, pero el avión no acaba de despegar. Entonces, las expectativas creadas versus la realidad que tenemos es lo que creo que está afectando seriamente la aprobación del presidente. Licenciado. Yo creo que hay un fenómeno que influye en esto de manera determinante. Número uno, todo se apostó a las reformas. Sí. A un grupo selectivo de reformas, porque nada Hay más otros escogió que no. alguno. Y vaya, básicamente el interés fundamental de la presidencia era la energética. Esa era la que le interesaba. Luego, en el afán de vender este producto de las reformas, se llegaron a excesos brutales donde hubo gente que aseguró que los efectos de las reformas se verían en los próximos meses. Así lo dijeron. En la práctica, pues se incurrió en un gravísimo problema de haber dejado sueltas las reformas constitucionales con las reglamentaciones secundarias laxas. Entonces sucede lo que pasó con la educativa. La reforma educativa pasó a mejor vida. Esa es una reforma que está muerta. El dato de cómo se fue pervirtiendo en todos los estados en la ley secundaria nos habla que esa reforma se murió. Entonces, por eso la gente está desilusionada, con toda la razón del mundo. Es peor que no haberla hecho. Sí, Así es. queda peor, queda un remanente más grave. Bueno, vamos a un hacer corte y una pausa seguimos y con ahorita el tema. regresamos. Así es. Recuerda, si tienen algún comentario que hacernos, nuestro correo electrónico vistobueno.televisión@gmail.com. Regresamos a esta mesa de diálogo y análisis.